Buen buen día, gracia, paz y misericordia de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le saluda su pastor y amigo Ernei Moreno Caicedo del Ministerio Internacional Dios es Amor, transmitiendo hoy en esta soleada mañana de domingo 4 de julio de 2021, nuestra celebración dominical número 149 de manera virtual. Hoy estoy grabando, son las 7:03 de la mañana de este domingo 4 de julio. Y a las 10 de la mañana ustedes estarán viendo este mensaje. eh, y lo tenemos que hacer así porque tenemos que cumplir esa doble misión, esa doble eh, encargo que Dios nos ha puesto, este doble trabajo, que para nosotros es de sumo gozo, de suma alegría, poder eh, nutrir a todos esos eh, suscriptores, esos 129, 30, 130 suscriptores que tenemos en nuestro canal de YouTube y también a la congregación local aquí en la ciudad de Palmira. Nos estamos reuniendo también a las 10 de la mañana todos los domingos. Al final les estaré dando el anuncio del lugar por si usted tiene la posibilidad de venir desde uno de los municipios cercanos a Palmira, como Yumbo, Cali, eh, Jamundí, o de alguna de las ciudades que están aquí cerca, los municipios que están cerca a Palmira, para que usted pueda llegar, puede ser el próximo domingo. Hoy a tener nuestro tema, vamos a terminar nuestro tema que empezamos la semana pasada, el mensaje para los que no lo han visto. Vamos a hacer un breve recorderis de ese mensaje, pero también está allí en nuestro canal de YouTube, Ministerio Internacional Dios es Amor. Así nos puede encontrar allí en YouTube, Ministerio Internacional Dios es Amor, para aquellos que por primera vez llegan a una transmisión de este tipo. Y hoy, pues, nuestro mensaje es el mismo título, lleva el mismo título de la semana pasada, Corazón Valiente, pero esta vez es Corazón Valiente 2. Hollywood no lo hizo, pero nosotros en el Ministerio Internacional Dios es Amor hicimos Corazón Valiente 2. Como siempre, por favor, como es costumbre, tome sus Biblias, tome papel y lápiz. Aquellos que son rápidos de la Biblia podrán llegar hasta cada uno de los pasajes rápidamente. Aquellos que no, toman nota y luego les queda toda la semana para estudiar acerca del tema, para que el Espíritu Santo de Dios les pueda ministrar mucho más acerca de este tema, ustedes leyendo la palabra y seguramente cuando ustedes oran, el Señor les va a poder ministrar directamente a su presencia, ¿sí? Directamente a sus vidas. Cosas que la palabra es viva, es eficaz y en la medida en que vamos estudiándola, ella nos va nutriendo. ¿Sí? Podemos leer un pasaje N mil veces y N mil veces el Señor nos va a dar una iluminación acerca de su palabra conforme a nuestra necesidad, al momento en el que nos encontremos. Eso es lo bonito, eso es lo lindo de la palabra. Ese es uno de los misterios que no podemos comprender, ¿sí? O que tal vez Jeremías eh, en su libro escribe que si nosotros entramos a la presencia de Dios, Él nos mostrará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Saludamos nuevamente a esos 129 suscriptores, a la congregación en la ciudad de Palmira. También quiero dar un saludo muy especial a los hermanos que se encuentran en la ciudad de Cali, ¿sí? Por ejemplo, el hermano Francen Osorno, su familia, su esposa, sus hijitas, a los que están en la ciudad de Jumbo, a Margie, a su hija Emma, que está en proceso de gestación, a su esposo, también a Hildebrando y a su esposa, a nuestro hermano Fernando. También tenemos ovejitas virtuales en Restrepo,
¿sí? Está por allá el hermano Jorge, la hermana Emilce, el hermano Edgar, su esposa, en Buenaventura, que tuve la oportunidad de estar allá hace 3 semanas, creo. Allá estaban Cristian, Jader, Caterine, Juan, Gilbert, todos los que están allá en Armenia también, a nuestro hermano José Arlés, a María Elena, los que están en España, a mi hermano Delinder, a mi hermana Livia, y en fin, bueno, a todos los que nos escuchan, ¿sí? Nos ven por este canal, que reciben ese alimento. Recuerden lo que les he estado diciendo, este no es un espacio para residir, es un espacio para estar de paso, para recibir una alimentación adicional, suplementaria, se podría decir. Pero lo principal es que ustedes vayan a una iglesia local. Ustedes deben asistir a una iglesia local, compartir con sus hermanos, estar en coinonía con ellos. Entonces, órenle a Dios, pídanle al Señor que los guíe a ese lugar donde ustedes puedan recibir. Lo más importante no es que usted se sienta bien, porque la palabra incomoda. Lo que usted necesita es un lugar donde le enseñen las Sagradas Escrituras, donde sea el centro de todo, sea la palabra de Dios, Jesucristo, y que a partir de allí usted pueda ir teniendo un crecimiento espiritual, donde usted vea que hay amor entre los hermanos, donde usted vea que ese pastor es un hombre que está dedicado a apacentar el rebaño. Allí debe estar usted. Entonces busque un lugar de ese estilo y allí va a estar edificándose, ¿no? Bueno, vimos hace 8 días, ya para entrar en materia y a manera de introducción, un poquito para los que de pronto no nos vieron. Este mensaje pues lleva por título es el mismo título de una de las películas favoritas, de las 3 películas favoritas que yo tengo. Les dije que la valentía para mí particularmente, y también en la palabra de Dios lo muestra, ¿sí? Es una de las 3 características que debe tener un verdadero creyente, ¿sí? Una de las 3 características. Después le estaré hablando de las 3 características principales, ¿no? Acuérdese que el reino de los cielos sufre violencia, dice la palabra, pero solo los valientes son los que lo arrebatan. Entonces la valentía es una de esas características que el Señor nos llama a tener. Lo pudimos ver también, que pudimos ver los antónimos de la palabra valentía y buscamos en la palabra de Dios, hicimos el estudio de esas antónimos, vimos la cobardía que aparece 7 veces en la Biblia. También les dije que la palabra temor o miedo aparece 210 y 68 veces respectivamente. La frase no temas aparece 49 veces, es decir, 7 veces por cada una de las veces que aparece la palabra cobardía, dándole allí ese toque el Señor para aquellos que les gusta la numerología bíblica, no lo que tiene que ver con suerte ni nada de estas cosas, sino aquellos que, o sea, Dios también a través de los números nos deja unas enseñanzas. Ahora no es el caso, pero luego lo vamos a ver. Pero por cada vez que aparece la palabra cobardía, aparece 7 veces la frase no temas. También aparece la frase no tengas temor, que aparece 11 veces. 7 de las cuales vuelve otra vez a aparecer el Señor, es quien la dice directamente, ¿sí? Eh, Hablamos también de que otro de los antónimos era la timidez o la intimidación, y vimos de que esto de la intimidación es tan tímido, la misma palabra, que solamente aparece 5 veces en la Biblia, la parte de la intimidación. Vimos que la cobardía, el temor y el miedo, ¿sí? Estaban íntimamente ligados con la desconfianza, ¿sí? Que se genera por esa falta de comunión con Dios, ¿sí? O por el desconocimiento. Es decir, cuando nosotros permanecemos, ¿sí? Porque acuérdese que todos podemos tener temor, y lo dijimos hace 8 días, todos, yo también he tenido temor. Si usted ve la palabra de Dios, todos
los hombres o muchos hombres de Dios tuvieron temor, hasta el mismo Señor Jesucristo estuvo en gran agonía en el Getsemaní a causa de eso que él desconocía. Pero el permanecer en temor es muy diferente a llegar a sentirlo, ¿no? Cuando ya se permanece en temor, generalmente esto ocurre por una falta de comunión con Dios o por el conocimiento de Dios y de su carácter y de sus promesas, eh, o la conjugación de las mismas, ¿no? A veces cuando no se puede tener comunión o no se puede tener comunión, pero cuando se tienen las promesas de Dios y la persona echa mano de ellas, ¿sí? Así sea que no tenga comunión, vuelve otra vez esa tranquilidad y esa paz. Pero lo ideal es conjugar ambas, tener una buena comunión con Dios y permanecer en su palabra, conocer su carácter. De hecho, están íntimamente ligados. Casi que no se podría separar el tener comunión con Dios sin conocer su palabra. Yo no puedo, quien dice que tiene comunión con Dios y no conoce la palabra de Dios, pues está teniendo una fe de pronto muy débil, muy vacía, porque no tiene una fundamentación en la roca que es Cristo, y Cristo es la misma palabra que anduvo caminando por esta tierra, ¿sí? Entonces, estuvimos también hablando de esas diferencias que hay entre la persona que teme a Dios y que no le conoce o que no tiene comunión con Dios, que no es hijo, y aquella persona que sí le conoce y que tiene comunión con Dios y que es su hijo. Hay una diferencia entre ese temor. El temor que le tiene una persona cuando no conoce a Dios y de pronto su conciencia no está cauterizada, es de nivel moralista, como lo habíamos visto también en otra serie, que fue la serie de la justicia por mano propia. Vimos de que la persona que es moralista, no hablo del pagano, porque el pagano tiene cauterizada la conciencia y esta persona no puede identificar esto, pero el moralista sí le tiene es como un miedo al juicio de Dios o le tiene temor a la muerte eterna, más que el Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene otro tipo de temor, que es algo muy diferente, que es querer reverenciar a Dios, ser agradecido y servirlo y agradarlo porque Él nos ha salvado y pues nosotros lo amamos por fe. Ahora sí, eso fue lo que vimos a grosso modo, ¿sí? Vimos todos esos pasajes, esos 49 pasajes donde dice no temas, los estuvimos estudiando, los estuvimos escudriñando, y cada uno de esos antónimos vimos esas, esos versículos. Vuelvo y le repito, aquellos que no han visto el mensaje de la semana pasada, lo pueden hacer allí en el canal, buscarlo y pueden ver y tomar nota acerca de los otros pasajes. Pero bueno, vamos a hablar de lo del temor, ya entrando en materia. ¿Qué es el temor? ¿Qué es el temor? ¿Qué es lo que realmente debemos entender para poder combatirlo? Si no conocemos, por decir así, lo que hacen los ejércitos o lo que hacen los ejércitos de los países es hacer inteligencia. Inteligencia es conocer el enemigo, ¿cierto? Y esa contrainteligencia es tratar de que el enemigo no me conozca a mí. Es decir, lo confundo, le desvío de aquella inteligencia que me quiere hacer. El enemigo también me quiere conocer a mí, pero yo hago todas las cosas para que él no pueda descifrarme, ¿sí? Entonces, ese es más o menos el trabajo que tenemos que hacer con el tema del temor. Para nosotros poder avanzar y poder vencer el temor, tenemos que conocerlo, tenemos que saber de qué se trata. Y entonces allí tenemos que ir al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Vemos que existen tres definiciones. Si usted vaya al diccionario, hay tres definiciones. Y esas tres definiciones, la primera que aparece en el diccionario es la pasión del ánimo, ¿sí? Que hace huir o rehusar
aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Es decir, que el temor, ¿cierto? Según esta definición del diccionario, lo que quiere hacer, quiere mostrarnos es que una persona se exalta, ¿sí? Exalta su ánimo, se intranquiliza, pierde esa paz, ¿cierto? Y lo que hace es, yo no quiero sufrir ese daño, ¿cierto? No quiero arriesgarme, no quiero pasar por ese peligro y eso es lo que se llama temor. Eso no ha ocurrido, ¿cierto? Pero como en el ánimo se cambian las cosas y eso es un estado mental. En realidad el temor viene de un estado mental, porque es como cuando usted va por una calle solo de noche y usted ve que del otro lado viene una persona, ¿cierto? Y usted empieza a sentir temor a medida que se acerca. ¿Por qué? Porque hay un entorno, primero está solo y en segundo lugar hay un entorno de inseguridad en nuestro país o en nuestra ciudad, ¿sí? Entonces usted se siente inseguro, el ánimo la pasión del ánimo, ¿sí? Trata de rehusar ese encuentro. Pero si usted se para desde la otra orilla, tal vez la otra persona que viene también siente lo mismo. Y ambos están atemorizados. ¿Por qué? Porque hay un entorno. No ha ocurrido nada, no ha pasado nada. Pero el hecho de sentir esa desconfianza de que eso pueda llegar a ocurrir hace de que ambas personas puedan tener temor. La segunda definición que aparece es la presunción o sospecha. Y ahí vuelve el tema de la desconfianza, de la desconfianza. ¿Por qué? Porque estos son cosas que no han ocurrido, pero que la persona espera que ocurran o ve la probabilidad de que ocurran. Y eso se le llama desconfianza. La tercera definición es el recelo de un daño futuro. El recelo de un daño futuro. Y allí ya aparece otro, otro tema que es la duda. Vuelvo y repito, son cosas que no han ocurrido, generalmente es así. Póngase a pensar en las cosas que usted ha temido. La mayoría de ellas no le ha ocurrido a usted y ni le ocurrirán, pero usted se predispone, se le apasiona el ánimo, tiene presunción, tiene sospecha de que algo va a pasar, tiene un recelo y dice, esto me va a pasar. Y lo más probable es que, igual que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, asimismo es la duda. Es exactamente igual. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Pero en qué? Fundamentado en el miedo, no en la palabra de Dios, no en sus promesas. Entonces allí usted puede identificar por qué es tan importante y por qué el permanecer en temor está íntimamente ligado con la falta de comunión con Dios y también con el desconocimiento del carácter de Dios y de sus promesas. ¿Sí? Pongamos ejemplos. El libro de Daniel nos muestra dos de los ejemplos más poderosos que hay respecto de una situación de peligro inminente. Había un decreto en contra, un decreto que se sacó en todo el reino acerca de que quien no adorara determinada imagen que al rey Nabucodonosor se le ocurrió construir, ¿sí? Al sonido de unos instrumentos, ¿cierto? Esa persona iba a ir a un horno de fuego. Es un decreto como los decretos que puede sacar el gobierno en contra de, de pronto de nuestra fe, contrarios a nuestra fe. Eso, eh, digamos que a Misael, Ananías y Azarías, que fueron rebautizados con nombres paganos como Sadrach, Mesach y Abednego, que tienen unos significados también todos raros, pero no viene al tema. Estos hombres, ¿cierto?
Yo creo que ellos sintieron un temor, ¿cierto? Pero ellos se mantuvieron firmes en la promesa de Dios y se lo hicieron saber al rey. Antes, no, que los voy a lanzar al horno, ardiendo en fuego, y lo hicieron calentar 7 veces más y esto y lo otro. Y ellos dijeron, no, sépalo usted, rey, que nosotros no vamos a adorarlo, porque el Dios a quien servimos, Él nos va a salvar. Y si no, sépalo, oh rey, que no lo haremos. Es decir, había una confianza completa. En el momento del decreto seguramente supieron que ese decreto era contrario a ellos y tuvieron algún tipo de apasionamiento del ánimo. Pero luego, cuando estuvieron ya allí enfrente del problema, sacaron la palabra de Dios, fueron lanzados al horno de fuego y a causa de esto apareció Jesús allí en la escena y estuvo con ellos porque por la mirilla del horno se pudieron dar cuenta de que habían no tres, sino cuatro. Y es que Dios siempre está en esas situaciones en las cuales nosotros nos podemos sentir inseguros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el mismo rey David escribe acerca de eso. Mire, hay que entender una cosa, que ellos lo único que tenían era la ley, ¿sí? Ellos lo único que conocían era la ley. Y allá habían unas pequeñas promesas, pero hoy tenemos cantidad de promesas. Ellos no tenían la palabra iluminada, revelada, perdón. Nosotros ya tenemos la palabra revelada. Y además de eso tenemos la iluminación de esa palabra revelada a través del Espíritu Santo. Ellos no tenían el Espíritu Santo. Igual le pasó también a Daniel en el foso de los leones. Y se fue allá, le dijeron, no ore, no le ore a otro Dios, y oró a su Dios, y allá fue a parar al foso de los leones. Entonces, eh, la confianza en Dios o el poder disipar esa niebla espesa. Mire, cuando usted vea un día, ¿sí? Una mañana, al amanecer, que esté, una mañana al amanecer, valga la redundancia, cuando usted se levante muy de mañana y usted ve la niebla, sepa que ese día va a ser un día muy caluroso, donde el sol va a estar en su máximo esplendor. Entonces, así es el temor. El temor está ahí como una niebla, pero nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo es ese Dios de justicia, ese sol de justicia. Cuando viene la palabra, esa palabra disipa toda esa niebla, ¿sí? Entonces, para que usted vaya entendiendo cómo funciona esto del temor. Temor le va a llegar, porque las situaciones que tenemos a nuestro alrededor son reales. No podemos eh, negar, ¿sí? La fe no niega la realidad. La fe no hace eso, no niega la realidad. ¡Pum! Me machuqué con un martillo. No me dolió, no me dolió, no me dolió. No, eso no es. No se trata de positivismo, de palabras bonitas, ni de tú puedes, ni de poderoso, ni... No, se trata de confiar en la palabra de Dios. El dolor está después de que nos golpeamos con un martillo, ¿cierto? Cuando queremos hacer algún trabajo, pero la palabra de Dios dice que Él llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Entonces yo creo a esa palabra y ese es mi analgésico espiritual, por decirlo así. Ahora, no vamos a hablar de otras cosas, pero usted también va a escuchar acerca de las fobias. Eso de las fobias, eso sí ya es el mismo diccionario lo dice, es una versión exagerada a alguien o a algo, ¿sí? Esto ya es de tratamiento psiquiátrico, porque se trata de algo, de un temor angustioso e incontrolable, ¿sí? Ante ciertos actos, ante ciertas ideas o a objetos o a situaciones, ¿sí? Eh, que eso se convierte es como en algo absurdo, como algo obsesivo. Entonces usted, por ejemplo, ve algunas cosas como la homofobia, ¿sí? La homofobia es las personas
que le tienen pavor o, eh, a- eh, ¿cómo se dice? Se le altera el ánimo porque ve una persona homosexual o que tiene alguna orientación diferente a su sexualidad. Eso se llama homofobia. Nosotros no tenemos que tener homofobia. Nosotros tenemos que tener amor por las almas. No podemos tener xenofobia, que es la persona que no le gustan los extranjeros. Entonces, en nuestro país ahorita hay muchísimos venezolanos y hay gente que es xenofóbica, ¿sí? Que no puede ver un venezolano porque se le exalta el ánimo. Y no debe ser así, porque nosotros debemos amar a nuestros semejantes. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por estas personas y debemos mostrarle el amor de Dios. Ellos no conocen el amor de Dios. Eh, Estoy hablando de las personas que son homofóbicas. No puede haber un cristiano homofóbico. Los cristianos debemos amar como Jesús nos amó a nosotros como pecadores, siendo pecadores, estando nosotros muertos en delitos y pecados, así debemos amar a aquellos que lo necesitan. Y el Señor nos mandó esa gran comisión, predicarle la palabra precisamente para que conozcan de Dios y cambien su condición. Eso lo que muestra es claramente que hay una ausencia de Dios en la vida de las personas y tenemos que predicarle la palabra de Dios. Y al extranjero, pues el Señor mandó al pueblo de Israel a bendecir al extranjero, ¿cierto? Entonces, tenemos allí esa tarea. Entonces, la fobia es diferente al temor. Es una cosa ya absurda, es una cosa obsesiva. Eh, Ahora, ¿cómo es que la cobardía, el temor, el miedo, la intimidación llegan a nuestras vidas? ¿Cierto? ¿Qué es lo otro que debemos empezar a estudiar? Lo primero por lo cual llega a nosotros estas cosas, cobardía, miedo, temor, intimidación, llegan a nuestra vida, vuelvo y lo repito, primer punto, ya a estudiarlo, por la ruptura de la comunión con Dios. Es decir, si una persona no conoce de Dios, puede permanecer en esto, ¿no? Estos son tiempos de incertidumbre, ¿sí? Como nunca antes lo sabía. Son tiempos de incertidumbre, donde la gente está muy preocupada por el porvenir, ¿cierto? Por ejemplo, estadísticamente se sabe que los domingos en la tarde, ¿sí? Más o menos entre las 3 de la tarde y las 7 de la noche ocurren la mayor cantidad de suicidios en el mundo entero. Hoy se van a suicidar una cantidad de personas a causa del temor, a causa de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque no tienen una comunión con Dios, porque no conocen al Dios todopoderoso que les puede sacar de esa situación, porque no conocen sus promesas, porque están en arenas movedizas y no en la roca firme que es Cristo, ¿sí? Hay un salmo que dice, pacientemente esperé a Dios y Él me sacó del lodo cenagoso, me puso sobre peña firme y puso cántico nuevo en mi boca. Es decir, puso unas palabras diferentes, una manera de hablar diferente, ¿sí? Entonces, cuando una persona no tiene esa ruptura de la comunión, sea porque nunca haya conocido a Dios o porque se aparta de Él, ¿sí? Empieza el temor. Lo vimos hace 8 días con el tema de Adán. Adán en el huerto de Edén andaba en peloto, ¿cierto? Pero cuando rompió la comunión con Dios, se dio cuenta que estaba desnudo, tuvo temor y se escondió. Y le dio miedo de la voz de Dios que se pasaba por el huerto, ¿cierto? Entonces, la gente le tiene más temor a Dios, como lo vimos también, cuando no conoce a Dios, es del castigo y no del temor de reverenciarle y de ser agradecido con él. En primer libro de Samuel, en el capítulo 13, versículo 11 y versículos 12, primero de Samuel 13, 11 y 12, dice,
Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Le está preguntando al rey Saúl, que era un rey muy, muy, muy temeroso. Lo muestra la palabra de Dios. Usted lo puede leer por allá desde el capítulo, después del capítulo 8, donde Israel pide rey, capítulo 9, usted va a ver que este era un muchacho bastante medroso. Tenía una estatura, dice que era el hombre más alto de Israel. Todo el pueblo de Israel le daba por debajo de los hombros. O sea, la media de la estatura de Israel, el hombre más alto de Israel después de él estaba por debajo de sus hombros. Solo imagine la descripción que hace la palabra de Dios. Pero luego usted lo ve en la posesión o en el intento de posesión como rey, usted lo ve metido por allá en una carreta en medio de todo el bagaje, fue y se metió por allá en medio de todo el grano y de todos los alimentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque era muy medroso, ¿sí? Entonces dice que en este pasaje nos está mostrando que Samuel, versículos atrás, o hacia atrás, antes, nos está mostrando que Samuel le dio unas instrucciones a él, ¿cierto? Le dijo, espéreme aquí, yo voy a venir a hacer un sacrificio, están en un frente de batalla, ¿cierto? Va a venir a hacer un sacrificio y hasta ese momento no me vaya a hacer absolutamente nada. Entonces llega Samuel y este hombre había hecho ya un sacrificio. ¡Ja! Le dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mignas. Me dije, ojo, mire, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Se le dio un temor porque la gente empezó a irse. La gente con la que iba a batallar, su ejército, empezaron a desertarse. Y como veía que el pueblo de Filisteo era más numeroso y no tenía confianza en Dios de que era Dios el que les daba la victoria, porque no había leído la historia, porque no conocía la palabra, o porque si la leía no la comprendía y no le era iluminada, porque no tenía comunión con Dios, tuvo temor. Y mire lo que dice, y yo no he implorado, y yo no he implorado el favor de Jehová. Eso es religiosidad, ¿sí? Religiosidad. Él creía que por su mucha palabrería, como dijo el Señor Jesucristo, iba a ser oído, como los 850 profetas, ¿cierto? Que se sajaban, que estuvieron allí eh, en ese reto con Elías, se sajaban la piel, se la cortaban para que, y dejaban que saliera sangre, para que eh, el Dios Baal los escuchara a ellos. Yo puedo creer desde mi punto de vista cristiano, que si yo estoy haciendo determinadas oraciones o estoy haciendo determinadas cosas para Dios como un sacrificio, en el caso de ellos, en el tiempo de nosotros, oraciones, ayunos, rogativas y esto, yo puedo creer que por eso Dios me va a escuchar y que voy a tener el favor de Dios. No, tenemos el favor de Dios porque Él nos ama. Es así de simple. No por las cosas que hacemos. ¿Sí? Usted no eh, le suple o tiene todo para sus hijos porque es que su hijo es muy bueno o hace cosas que a usted le agradan. No, usted lo hace porque usted lo ama. Yo no he visto ningún papá o ninguna mamá que le quite a su hijo el sustento porque perdió el año. Usted le seguirá dando el sustento. ¿Por qué? Porque usted lo ama. Entonces, ¿usted cómo puede pensar de que usted puede comprar a Dios por las cosas que usted hace? No, Él lo ama. Lo ama de gratis. ¿Sí? Así, eso es gracia, de gratis. Entonces, mire lo que él sigue diciendo, me esforcé pues y ofrecí holocausto. ¿Qué hizo él? Se apoyó en su propia prudencia. Un error muy común también cuando tenemos temor. No sabemos esperar en Dios, no sabemos esperar en sus promesas, en el momento en el cual Dios vaya a hacer algo por nuestras vidas, sino que queremos nosotros ayudarle a Dios.
esa palabra, estad quietos y ved la salvación de Jehová, le cuesta mucho trabajo a muchas personas. Mucho trabajo. Piensan que deben hacer algo. Se lo digo porque yo también lo vivía. Eh, Cuando recién empecé lo del matrimonio, cuando me casé, yo pensé que debía trabajar el doble porque ya tenía una compañera. Entonces yo iba a trabajar todos los domingos, sábados, domingos. Yo no descansaba ningún día descansaba, porque pensaba que me iba a faltar. Y quiere que le diga una cosa, me pasó como ocurre en, en la palabra, ¿sí? Como lo dijo el Señor en Malaquías, como lo dijo en Joel. Trabajamos mucho, pero cosechamos poco. Pero Jesús vino y nos enseñó otra cosa. ¿Qué vino a enseñarnos Jesús? Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la gente cree que el reino de Dios y su justicia es vaya, métase a la iglesia cualquier cantidad de horas. No, 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 no. Es trabajar con las reglas de Dios. Y el reino de Dios y su justicia es que hay un día para descansar y que hay un día del Señor, que es este, ¿cierto? O las personas que trabajan turnos o algo deben sacar, a ellos les dan descanso. Ese día de descanso es su día del Señor y ese día lo debe dedicar para descansar y también para buscar la presencia de Dios. Entonces, ese es el reino de Dios y su justicia. Mientras que nosotros los hombres queremos trabajar más. Trabajar, trabajar y trabajar. Ese no es la manera. La manera es con las reglas de Dios. Entonces, allí el caso de, de Saúl es un caso de la ruptura de la comunión con Dios. Más adelante, él cometió otro error similar a este, lo mandan a cumplir una misión acerca de exterminar al pueblo amalecita. Él también le perdona la vida al rey, al ganado, esto, y es destituido como rey y el Señor se hace de alguien que sea conforme a su palabra, que es el rey David. Ahora, la segunda cosa por la cual viene el temor a nuestra vida o se manifiesta el temor en nuestra vida es por el desconocimiento de la voluntad de Dios y por el desconocimiento de sus promesas para nuestras vidas. En el libro de Job, todo nos enseña precisamente la situación de un hombre temeroso de Dios, apartado de mal, pero desconfiado de Dios también. Escúcheme, usted puede ser temeroso de Dios o temerosa de Dios. Usted puede ser una persona apartada de mal, pero tener desconfianza en Dios. Vamos a leerlo y vamos a estudiar la vida de Job. Brevemente, usted debería leer el libro. Es un libro muy edificante, hay que comprenderlo bien, ¿sí? Pero usted se va a dar cuenta, si hay un libro que hable del temor, es este. Y lo habla desde el capítulo 3, versículo 24 y 26. Mire que muy temprano Job identifica que todo aquello que le estaba pasando, todo lo que le pasó y que también lo vamos a leer, vino a causa del temor en su vida. Job capítulo 3, versículo 24 al 26 dice, pues antes, dice él, antes que mi pan viene, mi suspiro y mis gemidos corren como aguas. Porque el temor que me espantaba me ha sobrevenido y me ha acontecido lo que yo temía. Mire que él dice antes, o sea, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, de lo que se espera, ¿sí? La convicción de lo que no se ve. Pues mire, este señor Job, temeroso de mal, temeroso de Dios y apartado de mal, tiene es desconfianza en Dios, porque no le había ocurrido nada, pero sí mantenía espantado, paniqueado,
¿sí? Exaltado su ánimo a que le sobrevinieran estas cosas. Y le aconteció. Y entonces mire lo que dice el versículo 26. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. ¿Por qué? Mire, él perdía la paz sin razón de algo que no le había ocurrido. Por eso el diablo va y lo pide. Va y pide permiso para poder hacer lo que tiene que hacer con Job, ¿cierto? Lo que va a hacer de provocarle desgracia para que blasfeme delante de Dios. Ese era el objetivo de, de lo que le pidió el diablo a Dios que le permitiera hacer con Job. El objetivo era que blasfemara, no que no le pasara absolutamente nada. Pero entonces como el diablo conocía ese temor de Job, hizo todo esto. Y el Señor que le dijo, yo también conozco que este es un hombre temeroso y apartado de mal, porque mire que se pueden ser las dos cosas. Yo puedo ser una persona temerosa y apartada de mal y tener miedo y tener desconfianza en Dios. Ahí lo muestra, este libro muestra eso claramente. Él no tuvo paz, no estuvo asegurado, no estuvo reposado. ¿Y qué pasó? Le vino esa turbación. ¿Cuál turbación? Veamos Job capítulo 1, versículo 4 al 5. Mírelo, las cosas que temía Job. Están escritas ahí en el libro. Job capítulo 1, versículo 4 al 5. Dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Escuche, versículo 5 final. De esta manera hacía todos los días. Póngale cuidado. Él tenía, como él era el señor Forbes de la época, era el hombre más, uno de los hombres más poderosos de Oriente de esa época. Este hombre no se aseguraba de predicarle la palabra a sus hijos, lo muestra ahí el carácter de él, sino que dejaba que los nenes y las nenas hicieran sus fiesticas y sus cosas, y no les estorbaba como muestra la palabra de Dios, le muestra a Samuel en el libro de Samuel que debía ocurrir. ¿Qué es lo que debe ser un papá para un hijo? Debe ser un estorbo, debe ser un defensa, alguien que se para estorbarle sus malos deseos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa, es de continuo al mal, lo muestra desde Génesis. Esa es nuestra naturaleza. El Señor Jesús también nos mostró, nos hizo una cirugía a corazón abierto y le dijo a los fariseos, les dijo, mire, lo que contamina no es lo que entra por la boca, porque lo que entra por la boca va a la letrina. Lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón, porque las blasfemias, los adulterios, las fornicaciones, la mentira, el engaño, todo está en nuestro corazón por defecto. Y si nosotros no contrarrestamos eso con la palabra, pues lo que va a aflorar son las obras de la carne, que es lo que estamos viendo los domingos allá en la radiografía del Evangelio. Si la palabra no hace efecto en mi vida y no permito que la palabra haga ese efecto, pues yo voy a tener un comportamiento de obras de la carne y no de fruto del Espíritu. Entonces, este hombre no le predicaba a sus hijos.
Nuestro trabajo es predicarle a nuestros hijos y ser estorbo para ellos a través de la palabra de Dios. Porque si le damos rienda suelta a todos los deseos de ellos, acuerde de lo que usted era cuando estaba joven o cuando estaba niño. Si le damos rienda suelta a eso, pues no lo vamos a hacer. Un niño preferirá un platado o una ensaladera llena de masmelos, de gomitas, de todo lo que usted le dé de golosinas allí, antes que comer de manera sana. Pero nosotros como padres tenemos que hacer eso. Entonces, a veces somos muy cuidadosos con la comida física, pero no somos cuidadosos con la comida espiritual. Y dejamos que nuestros hijos hagan lo que les venga en gana y los dejamos a su suerte, a la suerte del TikTok, a la suerte del Kwai, a la suerte de toda la porquería que pueda venir a través de la internet. Y permitimos que eso pase. Nosotros tenemos que ser estorbo. Mientras Job hacía los sacrificios, mejor hubiera hecho que el altar familiar y les hubiera predicado la palabra de Dios. Eso es lo que debería de hacer. Pero no lo hizo. Entonces mire lo que ocurrió. En Job capítulo 1 vamos hasta el versículo 12 y 22. Ese era uno de los temores de él. Pero eso no era un temor, Dios mío. O sea, tenemos que ser inteligentes también. Si sabemos que esa es la naturaleza de nuestros hijos, la naturaleza humana, porque luchamos contra ella a diario, ¿cómo vamos a creer que nuestros hijos lo van a poder hacer si no tienen la palabra de Dios? Hay que predicarles la palabra, ¿sí? Hay que predicarles la palabra para que ellos puedan tener las defensas, para que cuando estén allá afuera, entonces usted no le dé miedo, tampoco es lo otro, ¿no? Es llegar y contener un muchacho en una casa y contenerlo en un cuarto y no dejarlo salir porque los amigos son malos, porque esto y lo otro. No, mis hijos deben ser luz. Yo les predico la palabra para que ellos sean luz. Los que están en la calle no los van a contaminar a ellos, porque yo creo en la palabra y en lo que les he dado. No los van a contaminar. Ellos van a ser luz para ellos. Y tienen que ser luz como yo lo soy, para la gloria de Dios. ¿Eso depende de mí? No. Depende de la palabra y depende también de la voluntad de ellos de buscar la presencia de Dios. Pero también yo oro para que eso así ocurra. Pero si a mí me da miedo de mi hijo, o también lo quiero, me da miedo de los amigos de mis hijos, estoy en la olla, mi hermano. Estoy frito. Tenemos que ser, crearles a ellos los anticuerpos espirituales, ¿sí? Que está muy de moda la vacuna. Crearle los anticuerpos espirituales para que estos muchachos se puedan defender ante estas cosas. No los podemos tener como los chicos de la burbuja. Hay que dejarlos que ellos compartan para que sean luz, no para que entren en tinieblas. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. En Job capítulo 1, versículos del 12 al 22, vamos a hacer una lectura un poco larga, pero vamos a ir analizándola. Dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. ¿Por qué? Porque era lo que él temía. Solamente que no pongas tu mano sobre él, porque él tenía confianza que él estaba guardado en Dios, pero no tenía confianza de todas estas cosas que vamos a ver aquí. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció, póngale cuidado, un día aconteció, versículo 13. Mire cómo empiezan las desgracias y empieza a narrarlas el mismo Job en su libro. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Póngale cuidado. ¿Qué esperaba él que pasara? No, es que quizás mis hijitos han blasfemado a Dios y han pecado por allá en esa noche loca, esa noche de locura, esa noche de pasión que tuvieron. ¿Qué pasó? Llegaron y los mataron. A todos. Versículo 16. Dice, aún estaba hablando, ¿quién? El que le vino a traer la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores
y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Otro temor que tenía Job, aparte del de sus hijos: entrar en bancarrota, que todas sus empresas fracasaran. ¡Pum! Le llegó de repente. Versículo 17. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente que escapé yo para darte la noticia. Se le acabó la empresa de transportes. Se le acabó por completo, se acabó esa empresa que él tenía. Y el versículo 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Imagínese usted ese desayuno, tipo con su jugo de naranja, su frutica, piña, papaya, melón, estaba allí comiendo, el, viéndose él en la revista Forbes, en el periódico Portafolio, en el New York Times, dándose cuenta de todo, cuando ¡pua!, le llegan todas estas noticias de una sola. ¿Por qué? Porque era lo que él temía. Mi amado hermano y mi amada hermana, el enemigo sabe lo que usted teme y él va y pide permiso porque usted no tiene confianza en esas promesas de Dios. Mire lo que dice el versículo 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró, señal de duelo. Versículo 21. Y dijo esta oración, escuchen: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Mire, él era el que tenía comunión con Dios. Ni su esposa, porque más adelante lo dice, le dice a Job que blasfeme y que reniegue de Dios y que se muera, ¿cierto? Ni su esposa, ni sus hijos, nada. Él no se aseguró de predicarle el evangelio a los que estaban alrededor, igual que le pasó a Lot en Sodoma y Gomorra. Ay, no, es que no me quiero contaminar con Sodoma y Gomorra, y las hijas estaban más perdidas que el hijo de Limber. Porque cuando salieron de allá, en Génesis capítulo 19, lo primero que hizo fue emborrachar a su papá, una práctica que tenían allá en Sodoma y Gomorra, emborracharlo y tener relaciones sexuales con su papá, y de ahí salieron dos de los pueblos más malos de los que más han guerreado contra Israel en toda la historia hasta estos días: el pueblo de Amón y el pueblo de, ay, no me acuerdo del otro. Bueno, entonces allí están los amonitas, ay, no me acuerdo, Dios. Bueno, entonces allí mire que Job no le atribuyó despropósito alguno, pero su esposa blasfemaba, renegaba, sus hijos hacían lo que les daba la gana, todo. Entonces, no puede usted salvarse usted solito. Debe ayudar a que todos los que están a su alrededor se salven. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, para que todo aquel que crea en Jesucristo no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Job capítulo 42, versículo del 1 al 6. Mire, usted, ya voy a llegar al final de Job, o llego al final de Job. Y Job hace una oración y hace un reconocimiento de que él había vivido una vida temerosa de Dios, apartada de mal, pero en su propia fuerza. Mire, yo le doy mérito, le doy mucho mérito a las personas que, sin conocer la palabra, sin conocer mucho de Dios, que están en esas iglesias donde no hay alimento espiritual sólido, donde la persona no puede crecer, donde ni siquiera conocen el carácter de Dios y pueden sostenerse en el tiempo en el evangelio,
Yo a esas personas las admiro por su moralismo, que se pueden sostener por su moralismo y tal vez por ese amor a Dios. Mire que Job es una muestra de un cristiano de ese tipo, de un cristiano que nunca alcanza estatura, que nunca alcanza madurez, de un cristiano raquítico que no puede, no tiene alimento sólido, ¿sí? Y yo admiro a esas personas. Y yo creo que allí está yo creo que ahí está Dios obrando en las vidas de estas personas, que se han sostenido con caldito de papa, ¿sí? Espiritual. Que Dios bendiga a esas personas, pero que Dios también les haga oír su palabra para que la puedan seguir a Él, para que se puedan nutrir y puedan ser cumplir ese propósito para el cual Dios los llamó. Mire lo que dice Job capítulo 42, versículo del 1 al 6. El título de este capítulo o de este inicio de la palabra dice Confesión y justificación de Job. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Usted puede, le pueden dar caldito de papa espiritual, ¿sí? Consomé, pero usted sabe que Dios es lo básico en el Evangelio, que Dios todo lo puede y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Es decir, usted puede decir palabra, puede decir versículos, puede recitárselos, sabérselos de memoria sin saber qué significa eso. Yo hablaba lo que no entendía, dice Job. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Él se dispuso a conocer, a profundizar en la palabra de Dios. Mire, escuche lo que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco. ¿Qué es lo que debe hacer un hombre? Un hombre de Dios, una mujer de Dios. Ese aborrezco es, no quiero más las obras de mi carne, no quiero más esa vieja criatura, ¿sí? Quiero dejar el viejo hombre atrás, ¿sí? Dice, y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué es eso? Moralismo evangélico. Vivir una vida cristiana o una vida de moralismo, pero no de un evangelio de poder. Moralismo está buscando la gente allá afuera. Hay gente más moral que muchos cristianos, se lo digo. Hay gente más moral que muchos cristianos. Ahora, por último, ya para terminar, vimos ya el caso de Job, que es el caso de no conocer la voluntad de Dios y sus promesas, pero también nosotros podemos tener temor o puede llegar el temor a nuestras vidas por desconocimiento del carácter de Dios. En Mateo capítulo 25, ¿sí? En Mateo capítulo 25, versículos del 24 al 30, habla de esto, ¿sí? Yo creo que nos va a tocar hacer Corazón Valiente 3. Vamos a dejar hoy hasta allí. Ya ha sido suficiente por hoy y terminamos dentro de 8 días por el desconocimiento del carácter de Dios, cómo le puede llegar el temor a una persona. Vamos a orar para quedar despedidos por este día, hoy 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, pero también otras cosas, otras fechas que vamos a orar ahorita por esos hermanos y esas hermanas. Padre, yo te doy gracias en esta hora y te bendigo. Glorifico y exalto tu santísimo nombre. Bendigo, Padre Celestial, este tiempo, Señor, en el cual nos has permitido estudiar tu santísima palabra, que nos has permitido comprender, Señor, cómo es ese temor que puede llegar a nuestras vidas, Señor, esa falta
de conocimiento, de comunión contigo, de desconfianza, Señor, que llega, que hace, Padre Celestial, que cuando lleguen determinadas situaciones, o aún ni siquiera cuando han llegado, nos las imaginemos y nos hagamos esas ideas de que determinadas cosas van a llegar a ocurrir en nuestra vida cuando tu palabra dice todo lo contrario. Ayúdanos a conocer tu santísima palabra, a irrumpir en tu santísima presencia para que tú nos des esa paz. Por eso tú en los saludos, cada que llegabas, Señor Jesús, y en las cartas se puede ver, y cuando te le apareciste a esos discípulos, estando ellos amedrentados, encerrados, cuando, después de que tú resucitaste, lo primero que les decía era paz a vosotros. Ayúdanos a tener esa paz que está fundamentada en tus promesas, en aquello que tú nos has dejado ya escrito. Ayúdanos, Dios de los cielos, por tu Santo Espíritu, cual dice tu palabra, que los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos serán llamados hijos de Dios. Que tu Santo Espíritu nos guíe a tener esa confianza, esa paz en todo aquello, Señor, que tú has puesto a disposición nuestra, Señor, y para beneficio nuestro. Ayúdanos a entrar confiadamente ante tu trono, Señor, para recibir tu oportuno socorro, como dice la palabra. Ayúdanos, Señor, porque pecamos, porque fallamos, Señor. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por toda nuestra maldad, oh Dios. Pero sabemos, Dios de los cielos poderoso, que tú eres un Dios misericordioso que nos ama y que nos has hecho tus hijos para alabanza y gloria tuya también, Señor. Oh Dios de los cielos, porque muestras, Señor, a todos los hombres, muestras que de lo vil y menospreciado del mundo tú haces grandes cosas, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, bendito y divino Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero saludar a mi primo César Augusto, que hoy está cumpliendo años. A mi prima Jennifer también, que cumplió años esta semana. A mi hermana Jenny Domínguez, que también, servidora de la congregación, que también cumplió años esta semana. Quiero orar por ellos para que Dios, eh, en esta nueva vuelta al sol que inicia, ¿sí? Dios los pueda acompañar como los acompañó en la anterior y que puedan ser llenos de su gracia, de su misericordia, que puedan ser salvos para la gloria de Dios, que puedan caminar en su palabra. Padre, yo te doy gracias en esta hora y te bendigo, Padre Celestial. Pongo la vida de mi primo César Augusto, que hoy está cumpliendo años, de mi prima Jennifer, que cumplió años esta semana, de mi hermana Jenny. Oh Dios, los pongo delante de tu presencia. Obra en sus vidas, Señor. Te pido que les acompañes, Señor, que les tomes de tu mano, Señor, que dirija sus pasos, que enderece, Señor, sus sendas, oh Dios de los cielos, y que tu palabra sea lumbrera, que sea lámpara a sus pies y lumbrera en su camino, Dios. Atráelo, Señor, con esas cuerdas de amor, y dale sabiduría e inteligencia para conducirse, Señor, por esta vida. Pongo también, oh Dios de los cielos, delante de tu presencia, a todas aquellas personas, Señor, por las cuales estamos orando por sanidad. La señora Ligia, por todos y cada uno, Señor, por Ana Perea, por todos los que estamos orando, Señor, por eh, cada uno de ellos, Señor, para que tú los sanes, Señor. Confesamos esa santísima palabra, Señor. No tendremos temor, oh Dios, de lo que pueda hacer el hombre, y no tendremos temor, Señor, de terror nocturno, ni de pestilencia, oh Dios de los cielos. Por tanto, confesamos sanidad sobre estas vidas, Señor, para la gloria de tu nombre. Ve y levántalos, como lo hiciste con Lázaro, allá en su tumba, levántalos para que sean completamente sanos para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Solo para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, Señor, porque solamente tú, oh Dios de los cielos, puedes hacer estas cosas. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno,
Nos estamos reuniendo, les voy a dar la dirección para aquellos que puedan llegar dentro de 8 días a las 10 de la mañana en la calle 29, número 3367, en el barrio Nuevo, que es uno de los barrios más viejos de Palmira. Eh, queda diagonal a la puerta de entrada de los buses de Expreso Palmira cuando llegan desde Cali. Allí hay un instituto que se llama CENCAP. Hemos llegado a un acuerdo para que nos lo alquilen los días domingo para la reunión de 10 a 12. Entonces usted puede llegar allí dentro de 8 días domingo a las 10 de la mañana. Puede suscribirse también al canal si usted no lo ha hecho. Suscribirse al canal. Al salir de esta transmisión le da ahí en el botón de suscribirse. Puede compartir este mensaje con alguna persona que usted crea que lo necesita. Hay muchas personas con temores y este es un buen mensaje para darles a ellos. Puede hacer algún comentario público para que alguna persona antes de ver o de ingresar pueda escudriñar allí, pueda ver y saber de qué se trata este tema. La consejería y las peticiones las pueden hacer al número de la congregación al 301-216-7074. Nos puede escribir allí sus peticiones de oración o de consejería si usted así lo requiere. Bendiciones, que descansen, que tengan un muy buen resto de día del Señor. Descansen, compartan en familia, tomen sus alimentos y dispóngase para asistir a una congregación. Vuelvo y les repito y soy enfático, asistan a una congregación. Hoy más que nunca lo necesitamos. No va a pasarle absolutamente nada, porque no puede ser posible. No creo que Dios vaya a guardarlo yendo al supermercado, yendo a hacer todos sus quehaceres y lo vaya a dejar desprotegido porque va a buscar su rostro, porque va a buscar su palabra, porque va a buscar a tener coinonía con sus hermanos. Eso sí, lo único seguro que hay, para que lo sepa, es la distancia social, el lavado de manos, el alcohol. El resto en cuanto a normas de bioseguridad. La vacuna, pues he visto muchísimas personas, muchísimas, no pocas, más de los de esta mano y llegando a completar esta otra, que han muerto siendo vacunadas. O sea que la vacuna en realidad no es ninguna protección. Se han muerto de COVID aún después de ser vacunadas. Les ha dado COVID y se han muerto. Entonces la vacuna no es ninguna protección. Ah, que dicen que es una sola. Eso me dijo una persona. Me dijo, no, es que es tal vacuna. Bueno, no lo sé, pero eso ha pasado y esa es una realidad. El método científico empieza en un paso que se llama observación y la observación me dice en este momento que la vacuna no es, pero me ha servido la protección de Dios primeramente y las normas de bioseguridad. Bendiciones, que Dios me los guarde.